Okay, today I'm going to speak about faith and unbelief. Hoy les voy a hablar sobre la fe y la incredulidad. And in the Bible, there is a story about Jesus when he comes back down from Mountain of Y Transfiguration. dice la Biblia que él estaba viniendo del monte de la transfiguración. And we will read Mark 9, chapter 9, and verses 14 Y to vamos a leer 29. en la Biblia en Marcos 9, del 14 al 29, dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él, les saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa sus morajos y cruje los dientes. Y se va secando y dice a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, imagínense. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Y les dijo, este género no sale, dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. When Jesus was on the mountain, Cuando el Señor Jesús estaba en la montaña, the Father had brought his Son to the disciples. el Padre trajo a su hijo a los discípulos. He had a mute spirit. Tenía un espíritu mudo. He had sickness of epilepsy, but mute spirit caused Un it. espíritu, ¿verdad? Que echó aquí espíritu mudo. Pero la enfermedad se reflejaba en una epilepsia. And disciples tried to cast it out, Los discípulos trataron de echarlo fuera, but they couldn't. pero no pudieron. But the Bible doesn't say anything about it, how long they tried to cast it out. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estaban ahí tratando de liberar al muchacho. I think that probably a long time. Yo creo que probablemente mucho tiempo. Nowadays, when I do deliverance, Actualmente cuando yo hago una liberación, I don't pray a long time anymore. ya no estoy ahí perdiendo el tiempo con oración larga, por decirlo. I remember many years ago when we were doing a lot of deliverance. Me acuerdo hace muchos años cuando estábamos haciendo mucha más liberación. We might be praying for one person even 3 or 4 A hours. veces pasaba que teníamos que orar por una persona hasta 2 o 3 horas por la misma persona. And I tell you that it's very Y te exhausting. puedo decir que es muy exhaustivo, cansado. Okay, we saw a lot of deliverances. Sí, vimos muchas liberaciones. When gloria a people, Dios. when people were delivered of demon spirits. Cuando las gentes fueron liberadas de espíritus demoníacos. But actually, when you see Jesus doing deliverance in the Bible, Pero si nos fijamos en el ministerio del Señor Jesús en la Biblia, you don't see any place, you don't see any passage in the Bible where Jesus was praying long time for any person. tú no ves en ningún lugar que Él estuviera ahí horas y horas orando y reprendiendo. When Jesus did deliverance, Cuando el Señor Jesús estaba haciendo la liberación, he just cast out the spirit by the word. Él nada más con la palabra echaba fuera el demonio y ya. Jesus said one sentence and it was done. El Señor Jesús decía ¿cómo se dice? Frase y salía en una orden. As well as he was praying for sick people when he was healing people. De la misma manera, cuando él oraba por los enfermos,
So he only commanded sicknesses to leave people. Pues la cosa era que él usaba la autoridad y le decía a la enfermedad sal fuera y se salía. It was 1 or 2 sentences when he prayed, and it was done. People were healed. Una o dos frases y con la autoridad fuera. And nowadays, if I do deliverance, Y actualmente cuando yo oro para que alguien sea liberado, I don't look for it at all. no estoy siquiera ni buscando que la persona sea liberada. I only do when, for example, if we have a meeting where we have meeting like here, Por ejemplo, cuando tenemos una reunión como ahora and somebody who has a demon spirit, y alguna persona tiene un espíritu de demonio, I can see it immediately when somebody is manifesting that he's got a demon spirit. puedo darme cuenta cuando la persona está manifestando que tiene un espíritu demoníaco. But I command it to come out in Jesus' name. Y solamente le ordeno que salga fuera en el nombre de Jesús. And maximum I pray for that person is about few minutes only. Y lo máximo que oro por la persona para que sea liberada es unos cuantos minutos. And if it doesn't come out, I continue to pray for other people. Y si no viniera a salir, yo continúo orando por la demás gente. Of course, when you are doing deliverance in the meeting in the church, Por supuesto, cuando tú haces la liberación en la reunión en la iglesia, you don't have time to pray for one person a long pues time. no vas a tener O tiempo whatever. para estar ahí por una persona hora y hora. Or whatever case would it be. O cualquiera que fuera el caso, But I don't do it privately either. pero tampoco voy a estar haciendo liberación privada. Think about it and understand it. When you command demon spirit to leave a person, he must Porque obey. tenemos que entender que si En nosotros Jesus. tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera un demonio, pues tiene que salir y tiene que obedecernos. In Jesus' Amén. name. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Jos haluat sanoa, voit sä sanoa se, mitä Ahora, täällä. hablando de cuando la sanidad, ¿verdad? Que tú oras por la sanidad de una persona y ya oraste por ella y luego vienen otros 3 y le ponen la mano y la pobre persona dos y luego otros 4. Digo, si ya vino que ya se oró por ella, ya déjenla. Déjenla que manifieste su mano. Hagan de cuenta que le estamos quitando al Señor Jesús la autoridad y el poder, así como si uno oró algo. Yo también, todos quieren, y luego hasta por la misma persona, y hay un montón que necesitan sanidad y a fuerza se agarran por una. O sea, ya, si ya se oró por una persona, pues el Señor estará haciendo la obra. Pero así a veces la gente dice, ay, ya me tuvieron ahí un montón de tiempo, ya me duele la espalda. O sea, cuando usamos la autoridad del Señor Jesús, no tenemos que estar yendo ahí manoseando, ¿verdad? Todos. O sea, tiene que ser en el nombre del Señor Jesús y punto, por fe. Cuando dicen amén. Okay, but in this case, disciples couldn't cast out that spirit. Entonces vemos que en este caso los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. And then when Father saw Jesus, he came to Jesus, running Entonces to cuando el Jesus. Padre vio a Jesús, corre de inmediato hacia él. And he said to Jesus, Y le dice a Jesús, that I brought my son to your disciples who has a mute spirit. y le dice, yo traje a mi hijo a tus discípulos porque él tiene este espíritu mudo. And they couldn't cast it out. Y no lo pudieron echar fuera. So Jesus looked around, Y Jesús ve alrededor. and Jesus said to the people, to the crowd, Y Jesús le dice ahí a la multitud, "Oh, you faithless generation, ¿cómo les dicen? Ustedes, generación incrédula, how long I have to be with you?" ¿cuánto tengo que estar aquí con ustedes? And Jesus said to the father, Y Jesús le dice al Padre, "Bring your son here. a ver, trae a tu hijo, Bring him to me." tráemelo. And when the spirit saw Jesus, Y cuando el Espíritu vio a Jesús, because demon spirits, porque los espíritus demoníacos, immediately when they saw Jesus, they recognized Jesus de inmediato cuando veían a Jesús, reconocían al Señor Jesús. because they were afraid of Jesus, Porque tenían miedo de Jesús. because they knew that he had authority to cast them out. Porque sabían y entendían que el Señor Jesús tenía la autoridad para echarlos fuera. When evil spirit is living in some person, Cuando un espíritu demoníaco vive en una persona, it's his house. es su casa, su morada. And you understand, nobody doesn't want to leave his house. Y tú sabes, ninguna persona quiere dejar su casita. Okay. And they knew Jesus O nadie and quiere recognized dejar him. su casa, ¿verdad? No es la And persona, pero nadie en general. when the demon spirit saw Jesus, Y cuando el espíritu demoníaco ve a Jesús,
son, a boy, fall down right away immediately. ¿verdad? El muchacho se cae de inmediato. And Jesus rebuked the demon spirit. Y Jesús reprende a ese espíritu demoníaco. And Jesus said to the spirit, Y Jesús le dice al espíritu, you mute spirit, deaf and mute spirit, go out of him in Jesus' y le name. dice, tú Leave espíritu him. inmundo, sal fuera de este niño. When doing deliverance, Y cuando se hace la liberación, if you recognize what spirit is in that person, cuando tú estás reconociendo el espíritu que está en esa persona, it's more effective to do it. es mucho más efectivo para hacer la liberación. Of course, if you don't recognize it, if you don't know it, you don't have to. You can Pero si just no lo rebuke quisiera, evil en spirit. verdad no importa, de todos modos es un espíritu demoníaco. You can say that demon spirit, get out of him in Jesus' name. Diferencia, en el nombre de Jesús sal fuera, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. But Amén. you can see in the Bible Pero tú puedes ver en la Biblia that many times when Jesus was praying for sick people, if spirit had caused that sickness, y luego cuando estamos viendo la Biblia como en este caso que era un espíritu el que había causado esa enfermedad, la epilepsia. he rebuked especially that spirit, what was causing it. Entonces estaba tomando autoridad sobre ese espíritu. Okay, and Jesus rebuked the spirit here. Entonces Jesús está echando fuera a ese demonio. And immediately it came out because it had to obey Y el Jesus. demonio salió porque tenía que obedecer al Señor Jesús cuando dicen amén. Of course, everybody who is believer, Por supuesto, todo aquel que es cristiano nacido de nuevo. we have authority to cast out demon spirits, evil Todos los spirits. cristianos nacidos de nuevo podemos y tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. ¿Cuántos de los sabían y dicen amén? Also in this case, También en este caso. disciples, Jesus had given to disciples already authority to cast spirit out. También el Señor Jesús les había dado la autoridad a sus propios discípulos para hacerlo en su nombre. But they couldn't do it. Pero no pudieron hacerlo. How come they couldn't do it? They had authority to do it. No pudieron hacerlo. Ellos tenían la autoridad para hacerlo. They could have done it as well as Jesus. Podrían haberlo hecho de la misma manera que Jesús lo hacía. And when disciples came back to house with Jesus, they Cuando asked los discípulos Jesus, regresan a la casa le preguntan obvio al Señor Jesús. why couldn't we cast out that ¿Por qué spirit? no nosotros echamos fuera? And Jesus said to them, Jesús les dice, because of your unbelief. por su incredulidad. So the reason was not it, that they didn't have authority to cast it out. Entonces estamos viendo, la razón para que el demonio no saliera no era que no tuvieran la autoridad, But the sino re- que tenían incredulidad. But the reason was because they didn't have faith. They didn't believe that it comes out when they Pues no try to tenían cast it esa out. fe para creer que ese demonio les obedece y así como estaba el muchacho todo revoltándose y todo, iba a salir el demonio. In the morning, I was speaking about faith. En la mañana les estaba compartiendo todo sobre la fe también And I was speaking about it. If you want to get your prayer effective, y les estaba diciendo, si tú quieres que tu oración sea efectiva, and I gave example. We read in the Bible about les mountains. daba el ejemplo de en la Biblia cuando leíamos sobre el Señor Jesús viniendo del monte. When Jesus was walking by the fig tree, he saw a fig tree and he was hungry. Cuando el Señor Jesús vio esta higuera seca y él tenía hambre And Jesus, when there was no figs, y vio que no había higos, he cursed the fig tree because there was no figs. no había higos, entonces maldijo la higuera seca. It was symbolic of spiritual situation of people of Israel that También time. en ese sentido era simbólico de lo que era la situación de Israel en ese tiempo. Next morning, when they walked by the fig tree, Y la siguiente semana cuando caminaron ahí por esa higuera seca, the disciples saw that it was dried out to its root. que estaba seca, se dan cuenta que sí, se secó. So they said to Le Jesus, dicen a Jesús, look, Jesus, fig tree, what you have cursed, it has dried out. mira Jesús, esa higuera que tú dijiste, oye, está bien seca. And Jesus said to the Y disciples, Jesús le dice a los discípulos, have faith in God. tener fe en Dios, Meaning it, what is faith of God? tener fe de Dios. In the Bible it says that have faith to God.
En la Biblia dice que tenés fe de Dios. But the correct Greek translation is a faith of God. Dice, en la Biblia dice tener fe en Dios, pero la traducción correcta debe de ser tener la fe de Dios. It's very simple. Es muy simple. It's it that you believe the word of God, what it says. Es simple y sencillamente creer que lo que la palabra de Dios dice es verdad y obra. Faith of God is nothing that you have to squeeze it out of you. La fe de Dios no que es algo así, ay, fe de Dios de dónde la voy a agarrar y la exprimes y la haces y empujas. No. But it's that you believe the word of God, what it says, the Bible. La fe de Dios, que Dios espera es que tú y yo creamos las promesas de Dios para nosotros, lo que está escrito aquí, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? When Jesus said it, it was meaning that believe the word of God and believe in God. Entonces cuando el Señor Jesús se los decía era, ¿saben qué? Simple y sencillamente crean lo que Dios dice, crean lo que las Escrituras dicen. Jesus said, if you believe, you cannot only do what was done for to fig Y tree, les decía, si ustedes creyeran, no solamente harían lo de la higuera seca, but you can also speak to that mountain. pero también podrían hablar a esa montaña. I believe that disciples and Jesus, they were passing by the mountain. Yo creo que Jesús y los discípulos estaban pasando por esa montaña. I don't know what size was it, but it was anyway mountain. Había una montaña física, ¿verdad? Y no sabemos de qué tamaño, pero estaba ahí esa montaña que les decía. And mountain is always very big and very Las montañas tall. siempre son tremendamente, ¿verdad? Imponentes. So Jesus said, if you have faith enough, Y Jesús les decía, si ustedes tuvieran fe suficiente, you can say to this mountain, dice, usted le podría decir a la montaña, lift up, move, and be cast into the sea. si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a esta montaña, quítate y échate al mar y les obedecería. Amén. And it'll happen to you. Y eso te va a venir a suceder. So Jesus was speaking about effective praying here. Entonces aquí el Señor Jesús nos estaba hablando de la oración efectiva. And Jesus meant, he thought about praying here. Y el Señor también estaba enseñando sobre la oración en esto. And he thought about the authority in Jesus' name here. Estaba también enseñando sobre tener la autoridad y usarla en el nombre de Jesús. The mountain is something that you have a big problem in your life, or Una problem. montaña representa cuando tú tienes un gran problema en tu vida, un problema. So Jesus didn't say that pray to God that he will move that mountain out of your life. Jesús no estaba diciendo, a ver discípulos, ustedes oren, si tienen una montaña, piden al Padre que venga y les quite la montaña. No, Because no así. it's not a kind of correct way to pray Porque biblically. no es una manera correcta, bíblica, para que nosotros oremos. It's not incorrect either, but you can pray like that. No cometas pecados si estás orando de esa manera. But if you want to get your prayer effective and you want to see results in your Pero prayer si tú life, quieres hacer una oración efectiva y ver resultados de tu oración, entonces tienes que hacer de otra manera. and you want to move that mountain out of your life, what is bothering you, Y tú quieres que esa montaña se mueva, quieres mover esa montaña que te está molestando, obstaculizando. it might be sickness, it might be a demonic spirit, it might be oppression, depression, whatever thing. Puede ser una enfermedad, una opresión demoníaca, un espíritu demoníaco, situación económica, cualquier cosa, montaña que está ahí enfrente. Then you have to speak to it. Entonces tienes que hablarle a esa situación, a ese problema. You have to rebuke it and you have to command it to go out of your life in Jesus' Tú name. tienes que hablarle y mandarle que se vaya, se remueva en el nombre de Jesús, ¿verdad? No le hables a Dios de tus problemas, háblale a tus problemas de tu Dios. This is ¿verdad? Yo tengo un Dios grande y de más montaña. But this is the biblical way if you want to see faster and more effective results in your prayer Esa life. está la receta de la instrucción bíblica. Si nosotros queremos orar por lo que sea para que nosotros recibamos esa respuesta a lo que esperamos. Cuando dicen amén. Gracias, Señor. Okay, the reason why disciples could not cast out the spirit was their unbelief. Y la razón por la que estas personas, los discípulos, no pudieron echar fuera a ese demonio, les dijo, es por su incredulidad, escucharon por su incredulidad. So always when you pray, when you ask something from God, you have to believe that you will receive it. Entonces, cuando tú estás orando, tienes que creer siempre que tú vas a recibir. Mä kosken, mutta mä en ole kerinyt sinne asti vielä. Un momentito. Si.
when you pray, what I was speaking about. Yo ya quería Yo, platicar, continue. predicar antes, Yeah. pero no hay que. Ajá, sí. Entonces, estamos diciendo que fue la incredulidad. Incredulidad, sí, así es. So, when you pray, you better to believe that it will happen to you. Tienes que orar, ¿verdad? Con esa fe de que lo que estás pidiendo te va a suceder. Amén. Yeah. And also, if some other person is praying for you, he must believe that it will happen to you. If I'm praying for También some, lo mismo, si otra persona está orando por ti, por algo, contigo, esa persona también tiene que tener la fe, ¿verdad? Para que obre la situación. if somebody is sick and I pray for sickness, that I want some person to be healed, in that case I have to believe that he or she will get healed. Una persona que está enferma y yo quiero que sea sana, yo creo que eso tengo que creer que la persona cuando yo ore por ella va a sanar. Book of Jacob says ¿Qué dice el apóstol Santiago? that if somebody is sick, Que si alguien está enfermo, let him ask elders of the church to come to his house, los líderes de la iglesia para que oren por él, and they anoint him with oil, lo unjan con aceite. and prayer of faith will heal the sick. Dice que no que dice que no los ancianos ni el aceite, dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Amén. And in one occasion, in one case, En una ocasión, disciples came to Jesus and they asked Jesus to give them more faith. vienen los discípulos y le dicen al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. But Jesus didn't say that I will give you more faith. Pero el Señor Jesús no les dijo, a ver, ahorita, espérense, hagan una fila acá y pasen para que les dé yo más fe. Jesus' answer was something unexpected, Jesús les está contestando de una manera inesperada, a kind of. de alguna manera. Jesus said to the disciples, Jesús le dice a los discípulos, if you have faith, si tú tuvieras fe, so you have to have that faith. entonces mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos que tener esa fe. But you don't have to pray for that faith anymore Pero sabes que ya no tienes que orar por esa fe. ¿Sabías que ya no tienes que orar, Señor, dame fe? because you already have that faith. ¿Sabías que ya tenías tú esa fe? Since you became believer, first day since you became believer, El primer día en que tú recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, the Bible says that God gave you a measure of faith. la Biblia dice que Él nos dio la medida de fe, ¿se acuerdan? Amén. It means that everybody, when whoever person becomes believer, Cualquier persona que viene a recibir a Cristo Jesús, you receive from God the certain measure of faith. tú ya recibiste del Señor de inmediato esa medida, cierta medida de fe para ti. Every person, every believer who really becomes believer, newborn Cada believer, persona que viene a ser cristiana, nacida de nuevo, de verdad, ¿verdad? Que no nada más así que va a la iglesia, no, que es verdadera, conversa al Evangelio, ¿verdad? Que es nacido de nuevo. ¿sí? we receive the same amount of faith in that day. Él recibe esa medida de fe de la cual la Biblia habla. And nobody doesn't add up to your faith anymore. Y nadie puede aumentarte a tu medida de fe, ¿verdad? Está esa medida que Dios te dio. Actually, God doesn't have to add up anything to your faith anymore. Y ¿sabes qué? Precisamente que el Señor no es el que tiene que aumentarte nada en tu fe, como le pedían los apóstoles. It is like a whatever. It is like a whatever occupation, sports, or whatever. When you start doing it Sería first, como cuando tú tienes cualquier ocupación, oficio, algo a lo que te estés dedicando, every person has same starting point. todos tenemos un mismo punto de comienzo. But then you yourself Pero tú mismo start to build up that faith, tienes que start to empezar develop a it. crecer, tienes que empezar a desarrollar la fe, esa medida que se te dio, tienes que desarrollar lo que se te dio, no dejarlo ahí dormido. And when you start developing it, building Y it mis up, hermanos, cuando tú estás ya desarrollando, actuando en esa fe, practicando la fe que se te dio como una medida, the faith increases in your life. la fe en tu vida va a aumentar. ¿Cuántos dicen amén? So- Así es como aumenta, amén. After all, it depends on it how you develop and build up your faith, how big faith you will have. Y de eso depende de nosotros, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. How do you build it up? ¿Cómo la vas? Entonces,
esa fe la puedes construir de verdad que aumente by reading the Word of God and por praying to leer God. la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí está lo que nos va a aumentar nuestra fe. Reading some good Christian books that speak about faith or biographies La palabra de of Dios que tiene mensajes de the fe, big men and women of y God. que te están espantando, ¿verdad? Y quieres saber qué cosa, sino mensajes de fe, mensajes que te trae la palabra de Dios, de literatura cristiana, libros cristianos, de historias clásicas de los héroes de la fe, cómo hicieron tal y cómo hicieron tal. O sea, eso nos va a aumentar la fe de los milagros que sucedieron, ¿verdad? Y que siguen sucediendo. That's how I did it when I became a La believer. manera en que yo recibí, ¿verdad? Y empecé a que esa fe creciera en mi vida personal, pues fue inmediatamente que me convertí a Cristo, empecé a leer la palabra, empecé a leer pura lectura cristiana que me hablaba de milagros, de sanidades, etc. I see. I started to read about healings, miracles, and your Bible and good Christian books that talked about faith. Leer la palabra, por supuesto, comprar libros cristianos que me hablen de los milagros que han sucedido, que siguen sucediendo, toda esa buena literatura cristiana, ¿verdad? Las buenas noticias del Evangelio. Of course, there exists the gift of faith. Pero también, claro, existe el don de la fe. That's also one of the gifts of the Holy Spirit. Es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? No sé cuántos estuvieron aquí cuando impartimos hace un año o hace año y medio lo del curso de los buenos, sí, las sesiones de los dones del Espíritu Santo. Cada uno lo vimos. And it means that God can give you a gift of the Holy Spirit. It's one of the gifts of the Holy Spirit. Y quiere decir que esos dones del Espíritu Santo, como en este caso la fe, es un don que Dios te da si tú se lo pides. That you get some kind of supernatural faith for some certain situations you need it. Esa fe es una fe sobrenatural que puede hacer milagros y cosas sobrenaturales. Es una fe sobrenatural. Okay, and Jesus said to the disciples, Entonces Jesús le dice a los discípulos, Jesus said that this kind of can't go out except prayer and dice fasting. que este género no sale, escucha, dice, no sale ni con oración, dice ni con oración, solo con oración y ayuno. I tell you one thing. Te digo una cosa, Does it mean that when somebody has demon spirit, something that you can cast it out, for example? cuando un espíritu demoníaco, ¿cómo? Somebody has a demon spirit that it's difficult to cast out. Does it mean Cuando una persona tiene un espíritu demoníaco, es muy difícil echarlo fuera. does it mean that you have to fast that it goes out? Quiere decir que no te pongas en oración y ayuno, ese espiritito no va a obedecer la voz del Señor en la autoridad. Or let's say, Pongámoslo así. whatever kind of thing, sickness or whatever kind of thing, do you have to fast? Do you sometimes have to fast that you get answer to a prayer from Quiere God? decir esto que leemos, que cualquier cosa, enfermedad, obstáculo, montaña, si tú no te pones en oración y ayuno no va a pasar nada. Did Jesus mean that God is so pleased with you after that when you are fasting? Que quería decir esto, que cuando tú estás en oración y ayuno, tú estás complaciendo tanto a Dios, estás impresionándolo con tu acto de quedarte sin comer. That you can about twist God's hand to give you that prayer answer because you have fasted. Does it mean Puedes it? impresionar con tu manera de no comer tacos, tostadas, chalupas, lo que más te guste. Y a Dios le tuerces el brazo así, por favor, sano, mira, me he quedado sin comer. That God is so impressed when you are fasting that He have to give you answer for that prayer. Does it mean it? Tanto con ahí, todo eso. Ahora sí te voy a sanar. Ya me impresionaste. No comiste nada. Nothing to do with that. No tiene que ver nada. There is no way that you can impress God. Para empezar, ninguno de nosotros con todos nuestros actos de piedad que hagamos no podemos impresionar a Dios. Nadie. There is no way that you can twist God's hand. La verdad dice que nadie de nosotros podemos impresionar a Dios, ¿verdad? O satisfacerle, ¿verdad? There is- Esta ira de Dios. There is no way that your fasting pleases God so much that He has to give something what you ask from Him because you are fasting. No Ni way. tu oración, ni tu ayuno que le va a hacer eso.
Solamente el Señor Jesús ahí cargó el Señor toda la ira, dice que en él cargó toda su ira. To Lo hizo él todo. To tell you the truth, Para decirte la verdad, my opinion is la opinión es, that fasting doesn't move God at all. por cierto, que si hablamos de un ayuno, ahorita salió el tema, Why no Jesus said le that this mueve kind, ni le conmueve a Dios que comas o dejes de comer. why Jesus said that this kind doesn't come out except prayer and fasting? Pero entonces, ¿por qué aquí dice? What did Jesus mean? Dice, no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Por qué? Because in fasting, if you fast, when you Porque fast, cuando tú estás en un verdadero ayuno, you get more sensible in the spirit. cuando tú te metes en oración y ayuno ahí en tu casa metido, no andas sin comer, y ya fui a dejar a fulanito, ya regresé, y ya fui al pueblo, y ya vine, y ando en el Walmart y todo. No en ayuno, andarás en ayunas, hermanita y hermanito. And El by- ayuno de Dios es otra cosa. And by that, when you get more sensible in the spiritual realm, your faith might increase when you are fasting. Cuando tú estás metido en tu cámara de oración, en tu casa, dejas todo, tú dejas preparados los alimentos, te metes en oración a buscar de Dios, estar ahí en silencio con Él. And by that way, because the reason for that disciples couldn't cast it out was their unbelief. Entonces, cuando tú estás ahí, ¿qué pasa contigo? No con lo que vas a afectar a Dios por eso. ¿A ti cómo te afecta? A ti es el que te afecta, que te haces más sensible. So when you are Ahora, prayer, la voz de Dios, estás en silencio, no andas ahí en la chorcha, ¿verdad? Estás ahí buscando de Dios. so when you're in prayer and fasting, your faith might increase, and by that way, when you have more faith, you can cast out that spirit. Te llaman, dígame, es que solamente yo ayuno y oración, entonces ¿para qué contestas hoy? Nothing to do. Impresionante. Nothing to do with it that God is impressed when you are fasting or He has to answer that prayer. He doesn't answer any faster to your prayer if you are fasting or not. Entonces, el Señor Jesús no lo vas a impresionar, ni tú ni yo, aunque nos quedáramos así, yo todos, como les digo, yo huelga de hambre, ¿verdad? Porque si ya están haciendo huelga de hambre. Mira, Señor, haz esto, sana fulanito. Eso es huelga de hambre, y no lo impresionamos con eso. I don't have anything against fasting, it's a biblical thing. Y yo no tengo nada en que ayunemos en contra, es una cosa bíblica, lo estamos viendo y lo necesitamos. When we had our church in Finland, when we started it out, Cuando nosotros comenzamos nuestra iglesia allá en Finlandia, I was fasting sometimes 7 days, 4 days, those kind of fastings, many times. Estaba ayunando y hasta 7 días seguidos sin comer, etcétera, por agua. And do you know what is real fasting? When Bible is speaking about fasting, do you know what is it? ¿Cuál es el verdadero ayuno que la Biblia habla? It's that you eat absolutely nothing. Pues dice la verdad que no comamos nada. It's not any kind of fasting if you eat in the morning and you eat vegetables one day. It's not any kind of fasting. Que el ayuno ahora sí que el ayuno de tacos y el ayuno de la televisión y que el ayuno de 15 cuánta cosa. O sea, no tiene que ver, o sea, es un ayuno dice que no comes nada. You eat absolutely nothing, not even a single bit of bread or anything, not even a single crumb of bread or anything. Ningún pan ni nada. Ese es un verdadero ayuno, ¿verdad? Bíblico. But you have to drink a lot. Pero claro, tienes que tomar agua, ¿verdad? Otherwise, soon you will be history after a few days. No, ¿verdad? Sin agua, pues al rato, ya eres historia, ahí quedó. But idea of fasting is that you get more sensitive in the spirit and your faith increases. That's the whole idea about it. Oración y ayuno, ¿verdad? Dedicas ese tiempo de la comida al Señor para buscarlo, te encierras. Cuando teníamos la iglesia y habíamos jovencitos que salíamos y que estaban en ayuno. No voy a comer en McDonald's. No, hermano, estoy en ayuno. Pues, ¿qué haces aquí en McDonald's? Entonces, pues no estás en ayuno, estás en ayunas, querido. Bueno. If it would be for fasting, revivals and everything, so all the world in every country would have had a revival a long time ago already. It would be because of fasting. Yeah. Well, miracles would happen all the time. Si hiciéramos todos los ayunos que se han hecho y se han dejado de hacer y por hacer de la manera que los hacen,
ya estuvieran todas las ciudades y todos los lugares, ya todos los demonios se hubieran ido, los narcos, todo hubiera, ¿no? Completamente, ¿no? Si, What else? si funcionaran. What you need to see God's miracles in your life and revivals is that you increase your faith and that it's personal thing. It's not general thing in that case. Entonces, cuando tú quieres ver el poder de Dios obrar en tu vida, es algo personal, que tú te vas a equipar, que tú vas a estar en dedicación al Señor, que vas a buscar de incrementar la fe de Dios aquí en la palabra y dedicándote a las cosas de Dios. Okay. Amén. Gloria a About Dios. faith. Y ahora vamos a estar hablando de la fe. Yeah. Okay. I'm gonna pray for people today. Y yo quisiera orar por la Onko sulla gente. jotain vielä? Sä voit jatkaa, kun mulla Pues, loppu jutut. y hablando del ayuno, ¿verdad? Les decía yo, por ejemplo, llamaba ayuno y hasta hacíamos la lista de la iglesia, ¿acuerdan? Pero muchas veces la gente lo hacía porque tú les estás diciendo y se ponían sin comer, no vas a ir, bueno, a trabajar y te digo, no te puedes concentrar por estar sin comer y es muy peligroso. Mucha gente se le baja de la inmunidad y el COVID y todas esas cosas, pum, los bajan sin comida, imagínate, no es de Dios. Así es de que, pues, la gente tiene que hacer el ayuno porque tú le dices que ayune y le enseñas, y es el Espíritu de Dios el que nos tiene que llamar a hacer ayuno, pero cuando hacemos, Sí, porque sí, sí. nos ponemos de acuerdo, Sí. pues la verdad la gente se queja cuando vamos a las iglesias de hermana. Yo me enfermé horrible porque me pidieron ayunar, estaba trabajando en limpieza y mis niños, también como tus niños, sí, también. O sea, cosas así que a lo mejor allá me metían hasta la cárcel de la iglesia, que son iglesias que están Mulla joku juttu abusando vielä. a los niños de... Pero o sea, no sé cómo sea la relación entre padres e hijos de ellos personal, pero si fuera a dar algo así, pues sí, públicamente sería algo difícil. Entonces, bueno, de esta manera Dios wait a nos minute. va a orar de manera individual y personal, ¿verdad? I remember in Finland years ago, Me acuerdo en Finlandia hace unos años. we were fasting, but we were planning to fast. Estamos planeando Oh, Dios mío. ayunar. And one real man of God, Y un oh, no, verdadero one, pareja, hombre de ¿cómo se Dios, dice? sí, Couple, hombre de Christian, Dios de muchos años, yeah, muy a little bit older already. ya grande, que tenía muchos años de servir allí en Finlandia o bien. I don't know, tens of years, I don't know, 40, 50 years, and very powerfully, Ahora de servir al Señor, y ya está grande. very powerfully. De una manera poderosa en el tiempo del avivamiento en Finlandia. He has been pastoring the churches a long time, Pastoreaba muchas iglesias ya de mucho tiempo. and very powerful evangelist. Y un evangelista muy poderoso porque él había visto y vivió el avivamiento allá en Finlandia. And they had seen a few revivals in Finland, big revivals in No Finland. solamente un avivamiento había visto en Finlandia, había visto muchos. And also many people became believers in their meetings. Y en sus reuniones la gente venía a Cristo así en montones. We hadn't been believers a long time yet, No many years. teníamos nosotros todavía muchos años de ser cristianos. But once we were planning a kind of campaign meeting with them. Entonces nosotros estamos planeando una campaña evangelística ahí en su ciudad, nos habían invitado a predicar. And I remember when we suggested to them, Y nosotros todos emocionados así, pastores, les decimos, vamos así. should we have a couple of days fasting before that meeting that we can see results? Pastores, vamos a ponernos de acuerdo y ustedes y nosotros ayunamos para que algo suceda en esta ciudad. I remember when that brother, when he looked at us and was very skeptical. Y el hermano se nos queda viendo así con una mirada de amor, pero al mismo tiempo no sabía cómo mostrar su ¿cómo es cuando es escéptico? And he said that those kind of strategies, we have tried everything, but they don't work. Decía, nosotros ya probamos todo eso desde cuando y la verdad no funciona. But to please us, not God, but to please us, they fasted without us a couple of days. Como para no desanimarnos porque veían que éramos unos cristianos de poco tiempo, ¿verdad? Comparados con ellos, o sea, no nos van a decir, no, sí hermanos, lo vamos a hacer con ustedes. Okay, that was it.
Y eso, ¿verdad? Era todo, ¿verdad? Pues lo hicimos y, ¿verdad? Pues, Okay, I'm going to pray for people now. entonces, pues vamos nosotros. But if you like to, if you want to fast, it's good, go ahead, Probably it's healthy sometimes if you have Y la something verdad, si tú inside. quieres ayunar, si no has ayunado, es muy importante que ayunemos. And anyway, it's De manera biblical thing. personal, no porque nos obligan, porque así, pues nada más es así como una huelga de hambre y está enojada Yeah, la gente. yeah. Es que no comí, hermana, pues nos pusieron ahí. Bueno, pues, When Apostle- por el amor de Dios. When Apostle Paul was fasting, when Apostle Paul was fasting, he was not fasting to please God, but he was fasting to increase his faith and be sensitive in the spirit. Pablo estaba él mismo ayunando, ¿verdad? No era para hacer unas cadenas, ni nada, era porque estaba buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Y estaba buscando complacer al Señor en el sentido de estar con Él y en su presencia. Because Paul wrote that he fasted a lot and prayed a lot. Porque el apóstol Pablo nos enseñaba que dice que ayudaba mucho, dice, de ayunos más que otros, o sea, que decir que él ayunaba.